Bienvenido a un nuevo video de anatomía. En esta ocasión estaremos describiendo las articulaciones que unen los huesos del esqueleto apendicular inferior, con lo que daremos por finalizada la unidad de artrología. Dentro de los contenidos que veremos en este video está la descripción de las articulaciones del cíngulo pélvico, la articulación coxofemoral, el complejo articular de la rodilla, el complejo articular de la pierna, la articulación del tobillo o talocrural, y del pie estaremos revisando la articulación subtalar y mediotarsiana. Para comenzar, empezaremos describiendo entonces el cíngulo pélvico. Recordemos que el cíngulo pélvico conecta el esqueleto apendicular inferior con el esqueleto axial. Acá vamos a tener dos articulaciones, dos posteriores que conectan el sacro con ambos coxales, que se llaman articulaciones sacroiliacas, y una articulación anterior que une los coxales a nivel del pubis, llamado sínfisis púbica. La articulación sacroiliaca se clasifica como una articulación sinovial plana, eso sí, reforzada por una importante sindesmosis posterior. Las superficies articulares de esta articulación son la faceta auricular del coxal con la faceta auricular del sacro. Ambas superficies, por supuesto, cubiertas por cartílago articular. Si bien esta articulación es una articulación sinovial plana, como medio de contención tiene una cápsula articular que está bastante atrofiada, lo que hace necesario apoyarla con un importante aparato ligamentoso posterior, que en este caso sería una sindesmosis. Como medio de contención anterior, la sacroiliaca va a tener un ligamento sacroiliaco anterior. Este va a reforzar la cápsula por anterior, fijando todo el contorno anterior de la articulación, desde el ala del sacro hasta la fusiliaca y parte de la línea arqueada del coxal. En la parte superior van a ver también otros ligamentos que de hecho pueden ser vistos desde anterior y posterior, que son los ligamentos iliolumbares. Estos se originan en los vértices de los procesos transversos de las vértebras L4 y L5 y terminan insertándose en la cresta ilíaca y línea arqueada en su parte superior. Además, vamos a tener el ligamento inguinal que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la zona del pecten del pubis y la membrana obturadora u obturatriz que va a estar cerrando el foramen del mismo nombre. Y por posterior vamos a tener el ligamento sacroiliaco posterior. Este va a ser la sindesmosis de la que hablaba y va a corresponder a tres planos de ligamentos, a los que se le van a anexar además unos ligamentos superficiales que son el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso. Y como les había mencionado antes, el ligamento sacroiliaco posterior está compuesto por tres planos de ligamentos, un plano profundo, un plano medio y un plano superficial. El primer plano que revisaremos, por lo tanto, es el plano profundo. Este está compuesto por un ligamento que se llama el ligamento axilo-interóseo, ya que se encuentra, como pueden ver, reforzando directamente la cápsula por su parte posterior. El ligamento va desde la tuberosidad ilíaca del coxal hasta la cara posterior del sacro a nivel de la primera y segunda vértebra sacra, muy próximos en relación al contorno articular. El segundo plano es el plano medio, y este, a grandes rasgos, está compuesto por 5 fascículos, los cuales provienen desde la parte más posterior de la cresta ilíaca hasta
la espina ilíaca posterior superior y de ahí se dirigen medialmente hasta los tubérculos de la cresta sacra lateral. Y el último plano es el plano superficial. Este está compuesto por 3 haces, los cuales provienen desde la tuberosidad ilíaca hasta la cresta sacra intermedia. Anexo a las capas del ligamento sacroiliaco posterior y sobre él se encuentran 2 ligamentos, que es el ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso. El más profundo es el ligamento sacroespinoso. Este va a ir por todo el borde lateral del sacro y el coxis y va a terminar en la espina isquiática del coxal. De ahí su nombre. Y luego sobre el anterior tenemos el ligamento sacrotuberoso. Este es un importante ligamento que de hecho da inserción a potentes músculos como el músculo glúteo mayor. Se origina en la espina ilíaca posterior superior y posterior inferior, el borde también lateral del sacro y el coxis, y de ahí se dirige lateralmente e inferiormente hasta terminar en la tuberosidad isquiática, de ahí que se llama sacrotuberoso. Y a modo de resumen, acá tenemos un corte sagital y un corte transversal para poder observar nuevamente los ligamentos que antes describimos. En el corte sagital podemos observar primero el ligamento sacroiliaco anterior reforzando la articulación por anterior, y en el corte transversal el ligamento sacroiliaco posterior haciendo lo mismo por posterior. Además tenemos el ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso, en los cuales podemos ver que cierran los forámenes, o sea, los escotadura ciática mayor y ciática menor, y las transforman por lo tanto en el foramen ciático mayor y menor. La importancia clínica de esto es que el foramen ciático mayor es el punto que permite el paso del nervio ciático o isquiático desde la pelvis hacia la región glútea para poder seguir entonces por la cara posterior del muslo y la pierna. Y la otra articulación del cíngulo pélvico es la sínfisis púbica. Esta articulación se clasifica como cartilaginosa secundaria y está compuesta por 2 puntos de contacto que vendrían siendo las facetas de la sínfisis púbica del pubis de ambos coxales, que son conectados entre sí a través de un fibrocartílago. ¿Cuál es la particularidad que tiene el fibrocartílago de la sínfisis púbica? Bueno, este es un disco interpúbico que tiene en su interior una cavidad interna. Este disco se encuentra reforzado por 4 ligamentos. Uno, ligamento púbico superior, que une el borde superior de ambos pubis. El ligamento púbico inferior o arqueado, que hace lo mismo por inferior. El ligamento púbico anterior, que de hecho está cubriendo la parte anterior de este disco, acá, pero que aquí lo vemos en la vista superior, por acá. Y el ligamento púbico posterior reforzando el disco por posterior. El coxal se mueve en relación al sacro a través de 3 tipos de movimientos. El primero se llaman torsiones, en las cuales el sacro se mueve en el eje transversal en sentido antero-posterior y en una dirección diagonal. La primera torsión se llama ilíaca posterior, en la cual la espina ilíaca antero-superior asciende y se aleja de la línea media, mientras la espina ilíaca posterior-superior desciende y se acerca a la línea media. Y el movimiento contrario es la torsión ilíaca anterior, donde literalmente el coxal se inclina hacia anterior y la espina ilíaca anterosuperior, por lo tanto, desciende y se medializa, y la espina ilíaca posterosuperior se asciende y se aleja de la línea media.
El segundo tipo de movimiento son las rotaciones del coxal en el eje vertical, donde podemos ver lo que sería la rotación interna y la rotación externa del coxal o infler-outfler. En el infler, la pin ilíaca anterosuperior se acerca a la línea media, mientras que la posterosuperior se aleja de la línea media, mientras que en el outfler la espina ilíaca posterosuperior es la que se acerca a la línea media y la espina ilíaca anterosuperior es la que se aleja. Y el tercer tipo de movimiento involucra el deslizamiento superior e inferior del coxal respecto al sacro, lo que conocemos como upslip, downslip. En el upslip todo el coxal asciende, por lo tanto, tanto la espina ilíaca anterosuperior y posterosuperior y el pubis ascienden, y en el caso contrario, en el downslip, todo esto desciende. Y los otros movimientos que ocurren en la articulación sacroiliaca son aquellos donde el sacro se mueve en relación al coxal. Y aquí tenemos movimientos también en el eje transversal, que son la inclinación anterior y posterior del sacro, o nutación y contranutación. En la nutación, la inclinación anterior del sacro provoca la horizontalización del sacro, y en la contranutación, la verticalización del mismo. Como el sacro está unido directamente con la columna lumbar, los movimientos de nutación y contranutación se asocian a los movimientos de la columna. Así, durante la nutación se produce la extensión de la columna lumbar, mientras que en la contranutación se va a asociar a la flexión de la columna lumbar. Siguiendo con las articulaciones del esqueleto apendicular inferior, llegamos a la articulación coxofemoral, que es la articulación de la cadera. Esta articulación es sinovial esferoidea y está compuesta por, como superficie articular, la cabeza del fémur, que se articula con la lunata del acetábulo del coxal. Si bien la articulación coxofemoral tiene una congruencia articular buena entre el fémur y el acetábulo, como es una articulación que necesita mucha estabilidad por recibir el peso corporal, va a tener un medio de adaptación para aún más aumentar esta estabilidad. De ahí que este presenta como medio de adaptación el labrum acetabular. Este fibrocartílago se va a instalar en todo el contorno del acetábulo y se va a insertar en el ligamento acetabular transverso, el cual de hecho va a cerrar en la parte inferior del contorno que queda por la escotadura acetabular. La articulación coxofemoral va además a tener un ligamento interóseo para poder mantener unido el fémur al fondo del acetábulo. Y este ligamento interóseo se llama ligamento teres de la cabeza del fémur. Este ligamento se origina desde la fosita de la cabeza del fémur y de ahí se dirige para insertarse en las rugosidades que están en el fondo del acetábulo y en el ligamento transverso acetabular. Como toda articulación sinovial, esta va a presentar una membrana sinovial, la cual se va a adherir a la cara interna de la cápsula articular y va a dejar una verdadera vaina en torno al ligamento teres. Y en la parte anterior de la articulación, la sinovial va a formar una bolsa sinovial llamada iliopectinia, la cual se va a ubicar entre los ligamentos capsulares anteriores. Como medio de contención primario tenemos la cápsula articular, la cual se va a originar en el limbo acetabular y el resto del contorno de la articulación hasta llegar al cuello anatómico del fémur. Y para reforzar la cápsula tenemos
tres ligamentos. El primero se llama iliofemoral o ligamento en I, el cual se origina en la eminencia iliopectínea y se abre en dos fascículos, uno iliotrocanterio y iliotrocantíneo, que terminan en ambos extremos de la línea intertrocanteria. Y el otro ligamento se llama pubofemoral, el cual se origina en el pecten del pubis y termina insertándose en la cara posterior o la parte posterior del cuello anatómico del fémur. Los dos ligamentos juntos, como pueden ver, forman una Z y de ahí que reciben el nombre de ligamento en Z. Y reforzando la cápsula por posterior tenemos el ligamento isquiofemoral, el cual se origina en la parte superior de la tuberosidad isquiática hasta terminar en la fosa trocantérica en la cara medial del trocánter mayor. Como la articulación coxofemoral es una articulación sinovial esferoidea, tiene 3 grados de libertad de movimiento, por lo tanto en ella se pueden dar movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación lateral y rotación medial. Cabe destacar que para las rotaciones medial y lateral es preciso fijarse en la posición de la rodilla y no en el pie, porque eso puede inducir a error. Por ejemplo, en la rotación lateral, que es el alejamiento de rotación alejándose de la línea media, tenemos que la rodilla es la que se aleja de la línea media, lo cual indica la posición en que se encuentra el fémur, no así el pie que queda en la hacia medial. Así que para poder identificar mejor el movimiento aquí de rotación de la coxofemoral es preciso fijarse en el extremo distal del fémur a nivel de la rodilla. Siguiendo entonces con la descripción de las articulaciones del esqueleto apendicular inferior, tenemos el complejo articular de la rodilla. Este complejo está constituido por dos articulaciones, la articulación femorotibial y la articulación femoropatelar. Vamos a partir entonces con la articulación femoropatelar. ¿Cuáles son las superficies articulares de esta articulación? Primero tenemos la tróclea del fémur, la cual articula con la cara posterior de la patela, que tiene dos carillas divergentes y una cresta ósea. Además, cabe destacar que esta articulación tiene una segunda superficie articular que aporta el fémur, que es la fosa patelar. La razón por la que el fémur tiene dos superficies articulares es la siguiente. Durante la extensión de rodilla, la patela asciende y se ubica en la fosa patelar o supratroclear, mientras que durante la flexión desliza hacia inferior y termina alojándose a nivel de la tróclea femoral. Como medio de contención de la patela, esta se encuentra sostenida en posición gracias al aparato extensor de la rodilla, es decir, a través de las inserciones del músculo cuádriceps. De hecho, el músculo cuádriceps se inserta en el borde superior de la patela y luego se continúa en el polo inferior de la patela a través del ligamento patelar, el cual se inserta en la tuberosidad de la tibia. Además, los bastos medial y lateral forman en contorno lateral y medial de la patela retináculos que se continúan con filas ligamentosas llamadas ligamento alar, que presenta dos fascículos, un fascículo transversal que se dirige hacia los epicóndilos del fémur y un fascículo oblicuo inferior que termina en la parte anterior de los cóndilos tibiales. La membrana sinovial de esta articulación se extiende por todo el complejo articular de la rodilla y posee inclusiones de tejido adiposo en forma de cojinetes fibrodiposos. Estos se van a instalar en relación a las superficies articulares a nivel de la tróclea y a nivel de la fosa patelar. Así, por lo tanto, vamos a tener un cojinete adiposo suprapatelar
y un cojinete adiposo infrapatelar o cojinete adiposo de Hoffa. Siguiendo con el complejo articular de la rodilla, tenemos la articulación femorotibial. Esta está compuesta por dos superficies articulares, los cóndilos del fémur y las fosas glenoideas de la tibia. Esta articulación, debido a su conformación, es una articulación sinovial bicondilia y las superficies articulares, como es una articulación sinovial, están cubiertas por cartílago articular. Como las cavidades glenoideas son de poca profundidad en relación a los cóndilos femorales, hace necesario la inclusión de un medio de adaptación. Y allí que nacen los famosos meniscos tibiales. Estos son fibrocartílagos en forma de C que se ubican sobre las superficies glenoideas, pero no se insertan directamente sobre ellas, sino que se encuentran suspendidas sobre estas, unidas en su contorno a través de la cápsula articular. Este fibrocartílago tiene un espesor variable porque en la periferia es mucho más grueso y luego se va adelgazando a la parte central para terminar como filo de cuchillo. Acá tenemos en esta imagen, de hecho, la inserción del menisco que queda flotando dejando una cavidad supra e inframeniscal unida, ¿cierto?, en su periferia a través de la cápsula articular, como podemos ver ahí. Como pueden ver, el menisco medial y lateral tienen distintas dimensiones. El menisco medial, de hecho, es más alargado en sentido antero-posterior que el menisco lateral, obedeciendo a las diferencias que existen entre los cóndilos femorales. Como medio de contención, además, los meniscos van a tener ligamentos meniscotibiales o coronarios, los cuales van a unir los cuernos de los meniscos, el cuerno anterior y el cuerno posterior, que son los extremos, con el área intercondilia anterior y posterior de la tibia. Uniendo los cuernos anteriores tenemos otro ligamento que se llama ligamento transverso meniscal y desde la cara posterior del menisco lateral hacia el cóndilo medial tenemos el ligamento menisco femoral, el cual acompaña el ligamento cruzado posterior en su trayecto hacia la cara lateral del cóndilo medial. Además, los meniscos se encuentran unidos a la patela a través de los ligamentos patelomeniscales, los cuales unen los meniscos por sus bordes laterales con los bordes laterales de la patela. Entre otras conexiones que tienen los meniscos se encuentra el ligamento colateral medial que se adhiere al menisco medial y también tenemos el tendón del semimembranoso. Y para el menisco lateral, la conexión que tiene con el tendón del músculo popliteo. Al igual que la articulación coxofemoral, la articulación femorotibial también tiene ligamentos interóseos. Y estos ligamentos interóseos se llaman los ligamentos cruzados. Ligamento cruzado anterior, que viene desde anterior hacia posterior, y el ligamento cruzado posterior, que viene de posterior a anterior. El ligamento cruzado anterior se origina en la cara anterior de la meseta tibial medial y el área intercondilia anterior de la tibia, y de ahí cruza en sentido posterior y lateral para terminar en la cara medial del cóndilo femoral lateral. Mientras que el ligamento cruzado posterior se origina en la cara posterior de la meseta tibial lateral, el área intercondilia posterior también de la tibia, y de ahí cruza en sentido anterior y medial para terminar la cara lateral del cóndilo femoral medial. Por lo tanto, los ligamentos cruzados tienen un doble cruce en sentido sagital y en sentido transversal.
Como toda articulación sinovial, esta articulación va a presentar una sinovial que en este caso va a abordar tanto la articulación femoropatelar como la femorotibial y va a formar algunas bolsas y recesos en relación a la cavidad. Vamos a tener una bolsa suprapatelar, una bolsa parapatelar detrás de la patela en la tróclea y una bolsa infrapatelar en relación a la masa adiposa de Hoffa. Y en la parte posterior de la articulación, a nivel de la fosa poplitea, vamos a tener la bolsa subtendinosa del gastrocnemio y hacia inferior el receso subpopliteo. Y rodeando toda la articulación vamos a tener la cápsula articular, que aquí la tenemos abierta, la cual se va a insertar en el contorno de la articulación por sobre la fosa patelar y sobre la zona de los cóndilos por posterior. Como pueden ver en esta imagen, también se observa debajo por la cara interna la membrana sinovial que ya describimos, con algunas bolsas como la bolsa supra e infrapatelar. Y para contener la articulación en el plano frontal tenemos los ligamentos colaterales. Por el lado medial tenemos el ligamento colateral medial o tibial y por el lado lateral el colateral lateral o fibular. El ligamento colateral medial es un ligamento ancho y elástico que cubre la cara medial de la articulación. Está conformado por una serie de fascículos que lo conectan con las estructuras circundantes como lo son la cápsula articular, el menisco medial y el músculo semimembranoso. El primer grupo de fibras, que es el más anterior, se llama fibras longitudinales y estas vienen desde el epicóndilo medial y se insertan en la cara medial del cóndilo tibial en relación a la pata de ganso, conectando con ella. El segundo grupo son la parte meniscofemoral y meniscotibial, que conectan el epicóndilo medial y la cara medial del cóndilo tibial con el menisco medial. Y el tercer grupo de fibras se llaman ligamento colateral tibial posterior, que van desde la zona del epicóndilo medial en relación al tubérculo aductor y de ahí descienden hacia la cara posterior de la articulación, uniéndose al cuerno posterior del menisco tibial, la cápsula articular y el ligamento, el músculo semimembranoso. Mientras que el ligamento colateral fibular o lateral es un ligamento más bien delgado que viene desde el epicóndilo lateral del fémur hasta la cabeza de la fíbula. Este va a estar acompañado de dos ligamentos, uno por anterior que se llama anterolateral, que se origina desde el mismo punto del colateral fibular, desde el epicóndilo lateral del fémur, y se dirige anterolateralmente para terminar la superficie anterolateral del cóndilo lateral de la tibia. Y posterior a él tenemos el ligamento popliteo arqueado, el cual revisaremos en el complejo funcional posterior de la rodilla. Bueno, aquí tenemos el complejo funcional posterior de la rodilla. El primer ligamento que vamos a revisar en realidad no es un ligamento, es un músculo, es la inserción del músculo semimembranoso. La inserción del músculo realmente es en la meseta tibial medial por superficie posterior, pero en su llegada el tendón se divide en distintas fascículos que terminan insertándose en la cápsula articular y en el menisco. Además de confundirse con las fibras del músculo popliteo, como podemos ver en amarillo. Además, parte de sus inserciones van hacia el cóndilo femoral lateral,
formando lo que se llama el ligamento popliteo oblicuo. Y desde la cabeza de la fíbula proviene el ligamento popliteo arqueado, el cual se bifurca en dos fascículos. Un fascículo que va hacia la cápsula por posterior, ¿cierto? Uniéndose prácticamente y mezclándose con las fibras del ligamento popliteo oblicuo, y otras fibras que se dirigen más en relación al cóndilo lateral del fémur. Como esta articulación es una articulación sinovial bicondilia, debería tener 2 grados de libertad de movimiento, pero en realidad la rodilla funcionalmente se comporta como una bisagra hasta antes de los 90 grados, donde vamos a tener una flexión, que es un movimiento posterior, y la extensión de rodilla, que es el movimiento anterior, en este caso de la tibia en relación al fémur. Sin embargo, cuando la rodilla está en 90 grados, queda con una libertad de movimiento para poder moverse en el eje vertical, dándose pequeñas rotaciones. Ya, entonces a continuación tenemos el complejo articular de la pierna, donde van a haber 3 articulaciones. Primero tenemos la tibia fibular proximal, que es una articulación sinovial plana entre la cabeza de la fíbula y el cóndilo lateral de la tibia. En esta articulación se van a producir los deslizamientos que se van a transmitir hacia el extremo distal, la articulación tibiofibular distal, que van a afectar y van a contribuir con los movimientos del tobillo per se, o sea, la talocrural. Luego tenemos la articulación tipo sindesmosis, donde se encuentra la membrana interósea que une los bordes interóseos de la tibia y la fíbula. Y finalmente la sindesmosis de la tibiofibular distal, que se encuentran solo unidos a través de ligamento anterior y ligamento posterior, y donde se producen principalmente diástasis o sea, separación, ¿cierto? Y la transmisión de los deslizamientos que vienen del extremo proximal. Como les había mencionado antes, la articulación tibiofibular distal es una articulación tipo fibrosa sindesmosis, la cual los extremos, ¿cierto?, desde las epífisis distales de ambos huesos van a estar unidas a través de ligamento, un ligamento tibiofibular anterior y un ligamento tibiofibular posterior, que va acompañado de un reforzamiento llamado ligamento intermaleolar, que de hecho une ambos superficies posteriores de ambos maleolos entre sí. Siguiendo con las articulaciones del esqueleto apendicular inferior, hemos llegado a la articulación talocrural, que es la articulación del tobillo. Esta se clasifica como una articulación sinovial en bisagra que se da entre la tróclea talar y facetas maleolares del talo, que se articulan con la mortaja tibiofibular, la cual actúa como una verdadera pinza tomando los extremos del cuerpo del talo. Como medios de contención, esta articulación va a tener una cápsula articular que va a estar rodeando estrechamente el contorno de la articulación y no va a estar reforzado por ligamentos capsulares, sino que va a presentar ligamentos a distancia que van a estabilizar la articulación en el plano frontal. Y estos ligamentos son los ligamentos colaterales. Por el lado medial vamos a tener el ligamento colateral medial, que por su forma se llamará también deltoidio, y el ligamento colateral lateral, que estabilizará por la parte lateral la articulación. El ligamento deltoidio colateral medial es un ligamento fuerte que está compuesto por 4 fascículos. De posterior a anterior tenemos primero el fascículo tibio talar posterior, que se origina en la parte posterior del maleolo tibial hasta el tubérculo medial del talo. El fascículo tibio calcáneo, que va desde el vértice del maleolo tibial hasta el sustentáculo tali.
el fascículo tibio-navicular, que como la palabra lo dice bien, va desde el maléolo tibial hasta la superficie anteromedial del hueso navicular, y el fascículo tibio-talar anterior, que va desde la parte más anterior del maléolo tibial hasta el dorso del cuello del talo, por su parte más medial. Y el ligamento colateral lateral, que está compuesto por 3 fascículos. El anterior se llama fascículo talofibular anterior, que está de hecho compuesto por 2 haces que van desde la parte anterior del maléolo fibular hasta la parte lateral del cuello del talo. Este ligamento es importante porque es el principal estabilizador lateral del tobillo y el que más se lesiona en los esguinces por inversión. El siguiente es el fascículo fibular calcáneo, que va desde el vértice del maléolo fibular hasta la cara lateral del calcáneo por detrás de la tróclea fibular, y el fascículo talofibular posterior, que de hecho va desde la parte posterior del maléolo fibular hasta el tubérculo lateral del talo. Como la articulación talocrural es una articulación sinovial en bisagra, tiene solo un grado de libertad de movimiento y este ocurre en el eje transversal. En esta articulación se van a ver movimientos, por lo tanto, de flexión y extensión, que en el tobillo se denominan dorsiflexión porque el pie se dobla hacia el dorso, y el caso de la extensión se llama flexión plantar porque el pie se dobla hacia la planta. Ahora, estos movimientos son posibles gracias a que esta articulación se mueve coordinadamente con las articulaciones tibiofibulares, que son comandadas desde la articulación tibiofibular proximal. Y para finalizar hemos llegado al pie, y del pie vamos a escribir 2 articulaciones que son las más importantes desde el punto de vista funcional, que son la articulación subtalar y la articulación mediotarsiana. Entonces primero vamos a partir por la articulación subtalar. Esta articulación se da entre las facetas subtalar anterior, medial y posterior del talo, que se combinan con las facetas subtalares también anterior, medial y posterior del calcáneo, lo que forma una articulación tipo sinovial plana doble. Estas superficies articulares, como forman parte de una articulación sinovial, están cubiertas por cartílago articular. Como medio de contención, esta articulación va a tener una cápsula articular que va a formar en realidad 2 cavidades articulares separadas, donde va a agrupar las facetas anterior y mediales en una y va a separarlas de la faceta posterior. Y como medio de contención, un medio de contención interóseo, vamos a tener el ligamento cervical del talo, que de hecho se llama así porque se origina en el cuello del talo y se dirige hacia el dorso del calcáneo, muy cerca de la faceta paracuboides, más el ligamento interóseo, que de hecho va en el fondo del túnel del tarso, uniendo ambos huesos entre sí. Y estabilizando lateralmente la articulación, tenemos un ligamento talocalcáneo lateral que de hecho va desde el proceso lateral del talo hasta la cara lateral del calcáneo, paralelo a las fibras del fascículo fibular calcáneo del ligamento colateral lateral. Y por medial va a tener 2 ligamentos de refuerzo, el ligamento talocalcáneo medial, que va desde el proceso medial del talo hasta la parte posterior de su tentáculo tali, y otro fascículo, otro ligamento que va desde este mismo punto, se dirige ahora hacia la turosidad del calcáneo.
Como esta articulación es sinovial plana doble, en ella se dan deslizamientos que pueden ser en múltiples ejes. Bueno, el primer eje o lo primero que hace es moverse en el eje transversal y va a permitir de poder complementar los movimientos de la talocrural, que son los movimientos de dorsiflexión y flexión plantar. Pero además va a agregar otros movimientos que están en el eje sagital y vertical, que son los movimientos de inversión y aversión. En el movimiento de inversión se produce una rotación medial del pie con aducción, y en la eversión se produce un movimiento de rotación lateral del pie con abducción. Y la segunda articulación importante del pie, y que de hecho colabora con la subtalar, es la articulación mediotarsiana. En realidad es un complejo articular porque está dado por dos articulaciones que están fusionadas entre sí. Una mitad, que es la mitad medial del complejo articular, es la articulación talonavicular, que se da entre la cabeza del talo y la faceta para el talo del navicular. Y la otra es la articulación calcáneo-cuboidea, que se da entre la faceta para el cuboides del calcáneo con la faceta para el calcáneo del cuboides, que de hecho tienen superficies tipo silla de montar o celar. La articulación talonavicular está clasificada como sinovial esferoidea, mientras que la articulación el calcáneo-cuboidea se clasifica como sinovial celar. La articulación mediotarsiana va a tener como medio de contención cápsulas articulares diferenciadas, tanto para la talonavicular como la calcáneo-cuboidea, y además de eso, ligamentos que van a reforzar estas uniones. El primer ligamento que revisaremos es el ligamento bifurcado, anteriormente llamado ligamento ni, el cual está compuesto por en realidad dos ligamentos. El ligamento calcáneo navicular lateral, que va desde el dorso del extremo anterior del calcáneo hasta el dorso navicular por su superficie más lateral. Y el ligamento calcáneo cuboideo, que desde ese mismo punto de origen del calcáneo navicular lateral se dirige hacia el dorso del cuboides. También vamos a tener un ligamento calcáneo cuboideo lateral que, como la palabra lo dice, une los contornos, las caras laterales del calcáneo con el cuboides. Y el ligamento calcáneo navicular plantar, que une la superficie inferior del calcáneo en relación a la superficie inferior del navicular. Además, vamos a tener un ligamento plantar largo que va desde el proceso del calcáneo hasta la superficie plantar de la base de los últimos tres metatarsianos. Bueno, y acá en la vista lateral podemos ver nuevamente el ligamento bifurcado desde el dorso del calcáneo hacia el navicular y dorso del cuboides, y el ligamento calcáneo cuboideo lateral, que aquí podemos ver que en realidad tiene dos haces que conectan las superficies laterales del cuboides con el calcáneo. Y los movimientos de la mediotarsiana son en realidad los mismos movimientos de la articulación subtalar, acompañando los movimientos de la talocrural en dorsiflexión y flexión plantar, pero acompañando los movimientos subtalares de inversión y eversión, según expliqué anteriormente. Y con la articulación mediotarsiana damos por finalizada la descripción de las articulaciones del esqueleto apendicular inferior, con lo cual ya hemos completado la unidad de artrología.
dando paso por lo tanto a la unidad de miología, que es el estudio de los músculos. Así que nos vemos en una próxima entrega y muchas gracias por tu atención.